Quisiera al menos tener unos minutos breves, una reflexión que nos haga pensar en lo que el Señor ha hecho por nosotros, sabiendo de que la salvación de cada uno de nosotros depende exclusivamente de la obra y el sacrificio del Señor. Como dice la misma palabra de Dios, sería en vano si el Señor no hubiera muerto y hubiera resucitado todo lo que hacemos. Y en esta mañana quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo y ver allí una historia que muchos seguramente conocen y ahora recordarán, relacionadas con Moisés. Vamos a leer allí en Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1, en que dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. La historia de Moisés, creo que muchos la recordarán, es muy cambiante. Él pasó los primeros 40 años de su vida en el palacio del faraón, siendo que él había sido adoptado por la hija del faraón, en esa historia que nosotros conocemos, cuando debido a la muerte que habían decretado de los niños, su madre, la madre de Moisés, para salvar la vida, lo puso en una canastilla y lo dejó correr en el río. Y nosotros sabemos que la hija del faraón lo encontró y lo adoptó para su vida, y obviamente los primeros casi 40 años de su vida los vivió en el palacio del faraón. Y obviamente en ese lugar él aprendió una cultura, él llegó a de alguna manera crecer y ser de alguna forma una persona vanagloriosa, soberbia, tal vez pedante y hasta violenta. Y nosotros podemos ver esto de acuerdo a lo que dice el capítulo anterior, y en el versículo 11, por ejemplo, dice lo siguiente: en aquellos días sucedió que, crecido Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjense que esta actitud que tuvo Moisés de alguna forma revelaba su carácter duro, su carácter violento, porque la palabra nos dice acá que no solamente él, cuando vio que golpeaban a un hebreo, fue a defenderlo, sino que mató a este egipcio, y no solo lo mató, sino que también lo escondió, como nos dice la Escritura. Entonces uno puede ver que de alguna forma, a pesar de que él sabía que era hebreo, y justamente eso despertó el deseo de defender a un hermano suyo, evidenciaba que su carácter no era de lo mejor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos comprender que en el libro de Números, capítulo 12 y versículo 3, dice que Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra? Moisés podía ser tratado y podía tener paciencia, podía tener un carácter dócil. ¿Y cómo puede ser que esto realmente haya ocurrido? Bueno, la respuesta es porque Dios fue quien transformó su vida. Fue Dios quien transformó de alguna forma ese carácter que él había forjado dentro de la familia real, y esa búsqueda y esa conversión hacia el Señor produjo ese cambio en él, ¿no?
Y nosotros tenemos otros ejemplos en la Biblia, como por ejemplo el caso de Juan. Nosotros vemos que el apóstol Juan era uno de los discípulos de Jesús, pero era uno de los discípulos quizás con mal carácter. De alguna forma tenía deseo de venganza, porque en una oportunidad, cuando no los dejaron pasar los samaritanos, entonces él le dice al Señor: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Sin embargo, después cuando vemos las cartas del apóstol Juan, podemos observar que se lo identifica como el apóstol del amor, un hombre también lleno de la presencia de Dios, lleno de amor del Señor. Y entonces uno puede comprobar que esto es producto del obrar del Señor. Ahora, volviendo al caso de Moisés, dice la escritura que hemos leído al principio, el capítulo 3, que Moisés, después de ese tiempo en el cual él tuvo que huir a causa de que él había matado a ese egipcio y obviamente lo habían descubierto, entonces tuvo que huir porque el faraón lo quería matar. Dice que la palabra de Dios acá en el capítulo 3 y versículo 1, que él estaba apacentando las ovejas de su suegro. Ahora, de estar en el palacio pasó a ser una persona que cuidaba las ovejas. Y ustedes saben, mis hermanos, que según lo que dice Génesis 46:34, para los egipcios, el hecho de ser un pastor de ovejas, de ser un cuidador de ovejas, era algo abominable. Y si bien Moisés no era egipcio, él había pasado muchos años de su vida en esa cultura. Esto habla de que realmente fue siendo tratado y fue siendo convertido por la presencia de Dios hasta poder llegar a hacer estas tareas que quizás en otro momento hubieran sido despreciables para él. Entonces él pudo manifestar a través de eso que Dios le había dado, cómo fue siendo transformado su carácter, su persona. Ahora, yo quisiera centrar algunos pensamientos en este capítulo 3 que hemos leído, estos 6 versículos primeros. Y lo primero que quisiera decir es que el versículo 1 dice que apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hermano, yo quisiera decirte que el desierto nos lleva al monte, el lugar de la soledad, el lugar de las pruebas, donde no encontramos nada, donde estamos tal vez bajo tentaciones, bajo duras pruebas. Ese lugar de desierto es el que nos lleva al monte. ¿Por qué? Porque en esos momentos es donde Dios verdaderamente nos mueve a buscarlo. Cuando estamos bajo la presión de las circunstancias difíciles, empezamos a buscar al Señor y eso nos lleva al monte de Dios, al monte del Señor. Y ustedes saben que el Señor Jesucristo, antes de poder ser usado con poder para el reino de Dios, dice que estuvo en el desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto y él volvió en el poder del Espíritu del desierto. El desierto es el lugar donde Dios trabaja con nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que si en este tiempo estamos pasando por el desierto, seguramente Dios tiene cosas importantes para nosotros. En segundo lugar, lo que quisiera ver, dice que en esta visión que tuvo Moisés, dice que él veía una zarza, y una zarza que ardía. Ahora, ¿por qué una zarza? ¿No es cierto? Que una zarza es un arbusto pequeño. ¿Por qué Dios no se manifestó a través de un roble, de un ciprés, de un cedro, para mostrar su grandeza? No, buscó un arbusto pequeño porque estaba en concordancia con la humildad que él quería que Moisés tuviera. Él esperaba que Moisés fuera un hombre humilde. Él tenía que hacer una tarea inmensa como liberar al pueblo de Israel de Egipto, y él buscaba de Moisés un hombre humilde. Ahora, otra cosa que quisiera dejarles en esta breve reflexión es el versículo 4, dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Cuando él se acercaba para ver qué es lo que sucedía allí, él ve que Dios le llama por su nombre. Y hermanos,
Dios nos llama por nuestro nombre. Es un Dios personal, es un Dios que nos llama por nuestro nombre. Y nosotros tenemos que entender que Dios quiere una comunión y quiere una relación con nosotros personal. Qué importante que Dios conoce nuestro nombre y nos llama por nuestro nombre. Y por último quisiera dejar, siendo rápido en esta breve exposición de la reflexión que nos lleva a pensar en el sacrificio del Señor, es que dice que el versículo 5 dice que Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y hay muchas cosas que tienen o que se pueden entender como el significado de esta expresión que se saque el calzado de sus pies, ¿no es cierto? En algunas culturas simbolizaba respeto o un signo de reverencia, ¿no es cierto? Pero acá podemos sacar algunas conclusiones interesantes. Sacarse las sandalias de alguna forma simbolizaba no tener contacto con la suciedad de la tierra. Las sandalias tenían contacto con la tierra, con la suciedad. Y esto me habla de que para entrar en la presencia de Dios, para acercarnos a la presencia de Dios, Dios quiere que nosotros entremos limpios, purificados. El pecado no tiene acceso a la presencia de Dios y obviamente necesitamos estar limpios delante del Señor. Otra cosa que podemos ver es que en ese tiempo los esclavos andaban descalzos. Y esto me lleva a pensar que Dios espera que nosotros seamos siervos, que realmente tengamos un espíritu de siervo, un corazón de siervo. Y en tercer lugar, el sacarse las sandalias habla de intimidad, ¿no es cierto? Podemos tener comunión con el Señor y no tener intimidad, porque muchas veces estamos tan apurados y estamos dejando de lado esa intimidad profunda con el Señor y que Dios quiere rescatar de nosotros. Entonces, hermanos, tendríamos que reflexionar en lo siguiente. Nosotros sabemos que necesitamos la salvación. La salvación ha venido de parte del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, derramó su sangre. Todos nosotros, como Moisés también, fuimos y seremos salvos por la gracia de Dios. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Esto es un regalo que Dios ha hecho a favor nuestro. Y de alguna manera podemos aprender de Moisés la importancia de esa relación con ese Dios Salvador. Moisés llegó a ser un hombre manso, un hombre útil en las manos de Dios, fue de gran ayuda al pueblo de Israel, pero él tuvo que ser transformado y la transformación vino justamente de la misma presencia de Dios. Y Dios quiere transformarnos también a nosotros. Que en esta mañana pensemos en este hecho y que podamos vivir de acuerdo a esa relación que nosotros tenemos con el Señor, creyendo que el sacrificio de Él, su muerte en la cruz, su cuerpo herido y maltratado por nuestros pecados y su sangre derramada a favor nuestro, son suficientes para que nosotros podamos tener esa comunión que Dios espera que tengamos con Él. Amén.